Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, edición estelar, con Raúl Valladares y Samantha Velázquez, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Alianza de la Oposición asegura que acepta participar en el diálogo promovido por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con mediación internacional antes del 27 de enero y anuncian paro nacional del 20 al 27 de este mes. Nombran a Carla Cueva como la nueva titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Anulan juicio en contra de más de 20 pandilleros acusados de asesinar a 27 personas. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias. Hoy martes 16 de enero del 2018, junto a Samantha Velázquez estamos listos para comenzar a informarles. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, licenciado. Así es, estamos ya preparados con las noticias más importantes, pero antes le damos a conocer el segundo segmento de titulares. Tenga cuidado, por bajas medidas sanitarias, hondureños estarían consumiendo carnes contaminadas, según expertos. Autoridades del Servicio de Administración de Rentas descartan el cobro de nuevos impuestos y anuncian que los que ganan un salario de 1 a 145.667 lempiras anual quedan exentos de pagar impuestos. Familiares y amistades dan cristiana sepultura en Danlí, El Paraíso, al connotado periodista Manuel Gamero. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando. El coordinador de la Alianza de la Oposición, estoy hablando de Manuel Mel Zelaya, dijo este martes que están dispuestos a aceptar a un mediador internacional con poder vinculante antes del 27 de enero para que ayude a solventar la crisis política, al tiempo que pidió a su bancada no participar en la juramentación del presidente. Aceptamos el mediador internacional. Después de esta fecha, no tenemos con quién dialogar internamente y debe empezar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. Ante estas declaraciones, Gisela Calix ha dialogado con líderes del Partido Nacional de Honduras, reaccionando ante lo que ha dicho el coordinador del Libre, Mel Zelaya. Así es, muy buenas noches, compañeros en el estudio y televidentes de 11 Noticias. Ante estas declaraciones del coordinador general de la Alianza de Oposición, le consulto de inmediato cuál es su opinión al respecto al abogado Fernando Anduray, él es representante del Partido Nacional. Yo creo que todas las valoraciones que se hacen y que abren una luz en el fondo para iniciar un diálogo son respetables y deben ser tomadas en cuenta, obviamente con la seriedad que la situación del país requiere. Si anuncian la posibilidad de participar en un diálogo con un mediador internacional, este no es un tema nuevo, ya muchos sectores de la sociedad estuvieron reunidos con el presidente y por separado también han planteado las posibilidades de que algunos personajes internacionales sirvan como facilitadores o directores de un diálogo nacional, y yo creo que el Partido Nacional debe
también valorar estas declaraciones y abrirse, porque hemos estado pidiendo diálogo. Y si ellos hablan de una forma de diálogo, yo creo que vale la pena considerarlo y que haya una respuesta oficial del partido en las próximas horas. Escuchamos a Fernando Anduray, el ex representante del Partido Nacional, quien ha calificado como positivas las opiniones del coordinador general de la Alianza de Oposición. Con ese reporte vuelvo con ustedes a estudio. Buenas noches. Y la Alianza de la Oposición reitera el llamado al paro nacional a partir del 20 de enero. Kimberly tiene detalles. El coordinador de la Alianza Política de Oposición contra la Dictadura, José Manuel Zelaya Rosales, expresó que a partir del 20 de enero y hasta el 27 del corriente, las manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional serán permanentes y hasta que se respete la voluntad del pueblo hondureño que salió masivamente a votar el pasado 26 de noviembre. El boicot social, huelgas, rezos, cultos, encierros colectivos, boicot de consumidores, boicot de comerciantes, huelga general, ocupaciones no violentas y movilizaciones son, entre otras formas de lucha, válidas, además del derecho constitucional a la insurrección. El ex candidato presidencial Salvador Narrala manifiesta que después del 27 de enero el futuro del país es incierto. No son dos cosas que una para la otra. Las movilizaciones van a seguir. Empiezan el 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29. Y si en esos momentos hay reuniones en formas paralelas, eso no para la movilización. Ante este anuncio, representantes del Partido Nacional afirman que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse pacíficamente, pero cuando ya hacen daños a la propiedad privada están afectando la economía de los ciudadanos que día con día luchan por llevar el sustento a sus hogares. Cierran los negocios y estamos generando más desempleo y lo que estamos buscando es el bienestar de la población. Queremos generarles empleo y con estas acciones lo que están haciendo es aumentar el número de desempleados en el país. Yo creo que eso no es correcto. Empresarios piden a los bandos en pugna que cesen de una vez las confrontaciones y que de una vez por todas y sin condiciones se sienten a dialogar. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Por su parte, la sociedad civil realiza primera asamblea del Diálogo Nacional, nos cuenta Guillermo Paz Manueles. Representantes de la sociedad civil realizaron la primera asamblea del Diálogo Nacional con diferentes sectores de la población a fin de buscar las alternativas más viables para resolver la actual crisis política de Honduras. Aquí lo más importante es que sepamos que cualquier sociedad civilizada ha encontrado en el diálogo el consenso y el acuerdo, la avenida más rápida para resolver los grandes problemas. Ojalá que las cabezas de las personas que están participando en el diálogo tengan la suficiente madurez política y social para que con la unidad de todos podamos emitir resoluciones muy importantes. Se explicó que una de las recomendaciones más importantes es que los participantes al diálogo nacional lo hagan sin condiciones y sin agendas ocultas, así como buscar un coordinador de la mesa de las negociaciones de alta catadura moral e imparcial. Donde estamos exigiendo que esto se resuelva a través del diálogo, pero que sea ya, esto no puede esperar más. Pero queremos aprovechar la oportunidad también para que se establezcan reglas claras, para que esto no vuelva a suceder. En participar en cualquier diálogo que venga a manifestar que queremos resolver un conflicto que tenemos. Por eso es que nosotros también hemos conformado la plataforma del G6 para sentar a los diferentes sectores para hacer una propuesta. Además, se recomendó que debe iniciar la discusión del paquete de reformas electorales una vez instalado el nuevo Congreso Nacional. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Por otra parte, el presidente del Consejo Central del Partido Liberal, Luis Zelaya, asegura que en los próximos días obtendrá los votos necesarios para que el Partido Rojo Blanco Rojo asuma la presidencia del Congreso Nacional.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal expresa que las pláticas con las demás fuerzas políticas en oposición y hasta con el mismo Partido Nacional ya están bien avanzadas y que un poco antes del 21 de enero estiman tener los votos necesarios para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional en aras de la gobernabilidad e independencia de los poderes del Estado. Estos siguientes días son claves. Esta semana hay que decidir. El 21 de enero es la elección de la Junta Directiva Provisional y para eso ya debe estar totalmente definido el tema del Congreso. Sin embargo, los 30 diputados de Libre no los tiene, ya que según Manuel Zelaya, el presidente del Consejo Central piensa de una manera y sus diputados de otra. El Central Ejecutivo tiene una posición, el Luis Zelaya tiene una posición, pero la bancada no logró consenso sobre esas mismas posiciones de Luis. Y si yo estoy equivocado, entonces que me corrijan. Invito a Luis Zelaya que hoy firmemos el bloque de oposición contra la dictadura, que no integre el Congreso Nacional, porque si no integra el Congreso Nacional, entonces no podrán juramentar al tirano. Dirigentes del Partido de la Estrella Solitaria le recuerdan a Zelaya y a los demás líderes de las otras instituciones políticas que por la voluntad del pueblo ellos tienen 61 diputados, por lo que descartan que puedan negociar la titularidad del Poder Legislativo. También hay que reconocer que el Partido Nacional es el que sacó la mayoría de diputados en el Congreso Nacional. Eso no lo elegimos nosotros, sino que fue el pueblo hondureño el que se manifestó en ese sentido y creo que eso ya tiene que interpretarse como un mandato claro del pueblo hondureño. Según analistas, la última palabra la tienen los partidos emergentes, que sacaron 4 y un parlamentario, y que el domingo el pueblo hondureño sabrá a quién le dio su voto de confianza. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bueno, no podemos dejar pasar lo que ha dicho Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de la Oposición. Ha dicho que el presidente del Consejo Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, tiene una posición, pero que un grupo de la bancada del Partido Liberal no está de acuerdo con la posición de Luis Zelaya. Eso lo ha revelado hoy el expresidente Zelaya, Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza, e incluso hizo un llamamiento a don Luis Zelaya y las autoridades del Central Ejecutivo que no fueran a la toma de lo que es el Congreso, a la instalación del nuevo Congreso Nacional de la República. Pero ha dejado claro, Mel Zelaya públicamente ha dicho que ahí nuevamente pasaría esto, que el Central Ejecutivo piensa de una manera en el Partido Liberal y un sector de diputados de ese partido piensen de otra manera. Así están las cosas. Mel Zelaya lo ha dicho. Vamos a tener reacciones mañana por la mañana y en el resto del día de los liberales, luego de esta declaración fuerte políticamente hablando de Mel Zelaya en relación a que la bancada está dividida en el Partido Liberal y que unos no están de acuerdo con las posiciones del Consejo Central Ejecutivo que preside el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Samantha. Pasamos ahora con Guillermo Paz Manueles, quien nos cuenta que en casi un 100% los candidatos a elección popular cumplieron con la presentación de estados financieros de campañas políticas a la Unidad de Política Limpia. Al término del plazo, los comisionados de la Unidad de la Política Limpia informaron que en un 85% los candidatos a cargos de elección popular cumplieron con la presentación del informe financiero sobre sus gastos en la campaña proselitista. Podríamos estimar que después de que hagamos nuestro proceso de depuración, bien podríamos haber sobrepasado los 1.500 candidatas y candidatos, lo que estaría viéndose que un cumplimiento arriba del 85%. Se explicó que considerando que es primera vez que los partidos y los aspirantes políticos dan cuentas de su inversión en la campaña en respeto a la ley de la política limpia, la experiencia puede calificarse de positiva. Bueno, nos parece que el porcentaje de los que cumplieron es relevante, 85%, hay que valorarlo. Ahora bien, lo que nosotros esperamos es el análisis de la calidad de esos informes. Este es un primer ejercicio interesante, importante y necesario. Creo que a futuro, para las próximas elecciones, deberá afinarse con más personal, con más recursos, con mecanismos mucho más expeditos y deberá convertirse en una rutina. Según la Unidad de Política Limpia, se darán 5 días adicionales a partir de la fecha
para que los que incumplieron justificadamente la normativa se pongan al día, evitando que les apliquen las sanciones de rigor. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Les recordamos que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras, Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y en Choluteca 90.3. Este segmento fue presentado gracias a el nuevo look de Miller Lite. Pedí la original Light. It's Miller Time. Esta es Gloria, mi soñadora. Su imaginación la expone a tantos peligros, por eso la cuido con el nuevo Protex. Su tecnología exclusiva actúa como una segunda capa de protección y elimina el 99.9% de las bacterias. Para que su imaginación pueda volar. Nuevo Protex, para la buena salud de la piel. Como hondureño, debes estar informado. Saber lo que sucede en tu país. De una forma clara. Real. Inmediata. Y conocer los sucesos internacionales que afectan a Honduras. Ingresa e infórmate. www.11noticias.hn. Tu conexión directa con la noticia. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Continuamos en 11 Noticias. Si no se soluciona este momento de crisis política, el crecimiento en el tema económico, especialmente el Producto Interno Bruto, estará muy condicionado. Vamos al norte del país. El crecimiento económico para el año 2018 aún se encuentra en suspenso, según algunos empresarios, que aunque exista el plan trazado para fortalecerlo y superar el crecimiento del 4.5%, es necesario terminar la crisis actual, manifiestan. Pensando en crecimiento entre un 4 o un 4.5%, que es un nivel que hemos venido como alcanzando por lo menos en los 2 últimos años. Segunda parte es que, pues infortunadamente tenemos un problema político que está afectando todas las actividades económicas del país. Por la misma incertidumbre. El año que recientemente culminó dejó satisfacción en varios rubros según el ex viceministro de Desarrollo Económico, pero este es el momento de reinventar nuevas estrategias y acudir a un plan B. Ese crecimiento económico depende de las inversiones, ¿verdad? Tanto a lo interno como otras personas que pudieran venir a Honduras a arriesgar sus capitales. Y en ese caso me temo de que la imagen del país, si seguimos viendo, ¿verdad?, las manifestaciones que por ratos no son tan pacíficas. Las expectativas de crecimiento, según analistas macroeconómicos del Banco Central de Honduras, estiman un crecimiento arriba del 4%, pero la realidad es que se debe superar la crisis postelectoral, sostienen los empresarios. De lo contrario, habrá estancamiento en el país. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Una buena noticia, las autoridades de la SAR dicen que no van a haber más impuestos. De acuerdo a la titular del Sistema de Administración de Rentas, en el proyecto de presupuesto general de la República para este año no se establecen nuevas cargas tributarias. Además, se ha referido a quienes quedan obligados a pagar impuestos sobre la renta, con la modificación automática de la base exenta. La revisión que hizo el Servicio de Administración de Renta por mandato del decreto 20-2016 es un alivio a la economía del hondureño que está bajo el régimen de deducción en la fuente o que realiza una actividad económica y que si sus ingresos no superan los 192,000 empiras anuales, no pagará ahora impuestos sobre la renta. Esta es la tabla vigente de obligados al pago de impuestos sobre la renta. Personas que perciban ingresos de 1 a 145,667 lempiras quedan exentos. De 145,667 lempiras con un centavo a 222,116.67 pagan el 15%. De 222,116.51
a 516.550 lempiras pagan el 20% y de 516.550 lempiras con un centavo en adelante pagan el 25%. Los representantes de la iniciativa privada han dado su versión al respecto. Es un alivio para las personas, ¿verdad?, que antes pagaban bastante, y pues yo puedo decir, ¿verdad?, que yo me incluyo dentro de eso, de que antes pagaba una cantidad, ahora voy a pagar un tantito menos, o sea, pero igual, le repito, ¿verdad?, y si los precios de los productos siguen creciendo, el combustible, etcétera, al final eso te va a quedar también en eso, no va a quedar, siempre va a quedar diluido dentro de lo que es el gasto. En promedio, aquellas personas que perciban un salario mensual de 16.048 lempiras hacia abajo quedan exentas de esta obligación. Además, a sus ingresos anuales deberá agregarse gastos por educación y salud por un monto de 40.000 lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Si usted, algún familiar, algún amigo no tiene trabajo, ponga atención. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo están anunciando la instalación de una feria del empleo en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estas ferias forman parte del programa del reclutamiento de personal para nuevos puestos de trabajo ya disponibles para el presente año. Estamos ya en las vísperas de las contrataciones permanentes, sobre todo para el año 2018, y esto es muy importante porque a pesar de todo el conflicto que ha vivido el país, estamos empezando a tener empresas que están abriendo puestos de trabajo. Eso tiene una relación directa con el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico todavía va a dejar secuelas, va a seguir impulsando, y en la medida que el país se estabiliza pronto, entonces eso se va a ir traduciendo en el mercado de trabajo. Enhorabuena para los hondureños. Y el gobierno reitera la vigencia del incremento al salario mínimo y no aceptará la prórroga solicitada por los empresarios. La decisión está tomada y no hay cabida para prórrogas ni esperas. El ajuste al salario mínimo ya establecido debe pagarse a más tardar el 31 del presente mes, han advertido las autoridades de la Secretaría de Trabajo. Los valores de salario mínimo van a variar entre 4.73 hasta 6.5 más o menos, ¿verdad? Ahí, dependiendo del tamaño de la empresa y el sector, es el que va a ir variando efectivamente cuánto es lo que se va a pagar. Lo cierto es que más o menos el promedio anda alrededor de unos 8.900 lempiras más o menos, ¿verdad? Y ya tenemos salarios mínimos que sobrepasan los 2 dígitos por primera vez en la historia de Honduras. Este anuncio lo han hecho las autoridades luego que representantes de la iniciativa privada presentaran una solicitud para que se analizara la posibilidad de posponer el plazo de su vigencia en aquellas empresas cuyo número de colaboradores fuera menor a 50. Nosotros creemos de que este tipo de cosas tienen que aplicarla de un solo, lo que son los MIPYMES, porque se platica más que todo que también los MIPYMES tenían que aplicar nada más 3.90 este año, pero como la inflación llegó a 4.73, ya no es 3.90, sino que es 4.73 que tienen que aumentar los MIPYMES a sus trabajadores. Para esta misma semana, las autoridades de la Secretaría de Trabajo han anunciado que procederán a publicar en el Diario Oficial La Gaceta la tabla del salario mínimo vigente y así evitar malos entendidos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y expertos lanzan alarma ya que los hondureños podríamos estar consumiendo carne contaminada. Hay peligro. Lo que la mayoría de hondureños come a diario podría estar contaminado. Esa es la advertencia de veterinarios que confirman supuesta contaminación en las carnes que se distribuyen a nivel nacional. El pueblo hondureño no tiene alimentos inspeccionados profesionalmente por profesionales de la medicina veterinaria. En Honduras apenas tenemos un rastro que es Prondeca, un rastro obsoleto que ya debe ser cerrado, ya cumplió la función. La misma Secretaría de Agricultura y Ganadería concuerda que aún no existen los mecanismos suficientes para poder garantizar la carne que se consume en Honduras esté libre de peligrosas bacterias. Que hay una brecha importante en lo que se refiere al manejo de las cámaras frías.
Sin embargo, en poblaciones sobre todo pequeñas, donde los rastros municipales no tienen las condiciones, o sea, prácticamente la carne sale del rastro municipal a la pesa. La Agencia de Regulación Sanitaria explica que sí, se tiene un control sobre las carnes que se exportan y pasan por un proceso de preservación. Sin embargo, las que se consumen en el interior del país no están completamente analizadas. Hemos tenido algunas reuniones en los últimos meses para, además, junto con la Dirección de Protección al Consumidor, realizar un trabajo conjunto. Incluso hemos realizado algunas inspecciones. Las enfermedades más comunes que los especialistas están encontrando son la cisticercosis, también la brucelosis y la más conocida es tuberculosis. La Organización Panamericana de la Salud las considera de alto riesgo. Por ejemplo, si una carne no bien preparada puede tener un parásito que se llama la cisticercosis. Si eso no se prepara bien, si no se le da calidad de la cantidad de esta cuestión, puede llegar a tener hasta una situación de daño cerebral que te lleva a la muerte. Una solución a este peligro sería la implementación de rastros regionales que garanticen mayor control en salubridad. Con imágenes de Ángel Padilla para 11 Noticias, Carlos Soto. En este año escolar, ven a Diunsa y ten un feliz regreso a clases equipado para triunfar. Mochilas escolares Soy Luna y Jansport desde 749 lempiras. Laptop Dell y mochila gratis, oferta 8,190. Cuota Credit Diunsa 676. Combo de silla y escritorio de metal para computadora, solo 990. Loncheras Jenson, oferta 490. Cuadernos espiral varios estilos desde 29 lempiras. Ven y llévate todos los útiles y accesorios escolares en cuotas con Credit Diunsa. Diunsa, lo mejor para comprar. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. El presidente boliviano Evo Morales anunció su decisión de congelar por un año la aplicación de un nuevo código penal para divulgar su contenido, en medio de protestas por la controversial norma que achacó a una conspiración contra su gobierno. Nos damos plazo de un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social, dijo Morales en una declaración de prensa en la Casa de Gobierno. En tanto, el código no está en proceso de aplicación, aclaró sobre la flamante norma que había sido aprobada por el Congreso de mayoría oficialista y había sido promulgada por Morales a fines del año pasado. La determinación presidencial intenta poner paños fríos a un clima de creciente agitación social y política, en momentos en que varias regiones del país efectúan huelgas por separado esta semana contra la aplicación de la norma. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Volvemos a temas de país. El gobierno nombra a Carla Cuevas como secretaria de Derechos Humanos, nos cuenta Carlos Soto. Honduras tiene nueva entidad de derechos humanos. Carla Cueva, ex viceministra de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, es ahora quien dirigirá esta dependencia gubernamental. Me distingue con la aceptación de esta responsabilidad, que para nosotros significa una de las grandes prioridades del Estado de Honduras y en consecuencia de nuestra administración. La interlocución entre el gobierno y la sociedad civil en materia de derechos humanos, dando sostenibilidad a los espacios ya creados. También es vital la formación y educación en derechos humanos, en una cultura de paz, especialmente con los agentes del orden y servidores funcionarios del Poder Ejecutivo. Después de ser juramentada como la titular en la Secretaría de Derechos Humanos, Cueva asumió como reto fortalecer el sistema de protección a las garantías constitucionales. El gran reto de la Secretaría es fortalecer todo el sistema de protección de derechos humanos. Recordemos que la Secretaría sola no puede avanzar si no lo hace en articulación con los organismos también independientes, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público. La nueva entidad entrará en funciones el 27 de enero, teniendo como objetivo principal la prevención de conflictos y el combate a los femicidios y los ataques a la comunidad LGTB.
El presidente de la República instruyó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina a trabajar conjuntamente con la nueva Secretaría de Derechos Humanos para garantizar así la paz y la tranquilidad de los hondureños. Con imágenes de Angel Padilla para 11 Noticias, Carlos Soto. Y en otras informaciones se ampliará el periodo por un año más a la Junta Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura, nos cuenta Giovanni Villalobos. La Junta Interventora de la Universidad Nacional de Catacamas proseguirá su gestión según se confirmó por parte de las máximas autoridades del Poder Legislativo, lo que es confirmado por el presidente de esa Junta, Marcial Solís Paz, para lo cual ya se sabe el presupuesto que necesitan para seguir operando. El señor presidente Oliva ha dado declaraciones al respecto también, y yo por mi lado tengo información del lado del Poder Ejecutivo donde también se me afirma que va a ser prorrogada la intervención de la Universidad Nacional de Agricultura, efectivamente. Algunos jóvenes que cursan sus estudios en el Centro de Educación Superior son del criterio que, producto de la labor de los interventores, se han experimentado los cambios que son considerables. Creo que si considera el presidente del Congreso alargar la estadía de la Junta Interventora es porque se está haciendo un buen trabajo. Por lo tanto, nosotros como estudiantes hemos venido trabajando con ellos conjuntamente. Por su parte, el ex rector Marlon Escoto cree que es hora de retomar sus funciones como máxima autoridad, porque el decreto de creación de la Junta ya venció. Sin embargo, no le permitieron el ingreso a la UNA. Nosotros nos reinstalamos como autoridades suspendidas, pero ellos cerraron con la guardia privada, encadenaron las oficinas y así de esa manera es que está la institución en estos momentos prácticamente paralizada. El tiempo de la prórroga se desconoce, pero será no menos de 2 años, se conoció. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos al campo judicial. La Corte de Apelaciones de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia ha revocado el sobreseguimiento a miembros de la Junta Directiva del Instituto de Previsión del Magisterio. El Tribunal de Alzada ha considerado que se revoquen los sobreseguimientos que se habían decretado durante la audiencia inicial y en este momento pues ya se les ha decretado auto de formal procesamiento con medidas, no salir del país y presentarse una vez por semana a esta secretaría. Los acusados son Gustavo Adolfo Fonseca, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Oscar Naún Flores por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales, Darío Roberto Cardona, José Alejandro Ventura y Lorenzo Sauceda Cáliz por el delito de abuso de autoridad y contra el señor Pedro Arnaldo Pinto por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La Corte cambió los delitos que se les imputa a los acusados por la pavimentación de una calle en una colonia de la capital. Bárbara Castillo también nos... Esto en relación a la pavimentación de algunas calles de la colonia o residencial La Cañada, que es una colonia de maestros. Se decretó pues de emergencia, ¿verdad? Una emergencia para adjudicar esta pavimentación a una compañía, pero no estaba claro, en la parte de abajo decía de que tenían que, se podía aumentar, podía variar y eso fue pues infló los costos. Vamos al norte del país donde la policía está investigando diversas hipótesis sobre el asesinato de 2 hombres, entre ellos se encuentra un militar. El doble asesinato ocurrido en la 15 calle del segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula deja a los investigadores de la policía 2 hipótesis que podría tratarse de enemistades personales o amenazas por parte de grupos antisociales, ya que en el sangriento ataque murió un exmilitar. Estos 2 jóvenes corresponden al nombre de Milton Ariel Merino Mejía, de 21 años de edad, y Marvin Meléndez Izaguirre. Y ahorita pues ya vamos avanzando en la investigación, a ver si habían sido amenazados anteriormente o si tenían problemas personales con alguien. Pero es la Policía Nacional, a través de la DPI, a través de los cuerpos de inteligencia, y hay 2 equipos trabajando en la zona para poder esclarecer este hecho delictivo. Hasta el momento no existe ninguna captura, pero los cuerpos armados están procesando testimonios, así como las ocupaciones de los jóvenes asesinados y atar más cabos que den con el arresto de los atacantes. Individuos a bordo de una motocicleta
le dispararon en varias ocasiones quitándole la vida de forma instantánea. Posteriormente ellos se dirigieron hacia lo que es el sector de Barrio Cabañas y se les sigue la pista, se les está continuando, ¿verdad?, dándole seguimiento a este caso. Los cuerpos, luego del levantamiento cadavérico, fueron trasladados a la morgue forense, donde fueron entregados a sus familiares después de varias horas de realizar la autopsia, lo que generó cierto malestar. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Escuchen bien esto, anulan juicio contra 22 pandilleros de la Mara 18 por el supuesto asesinato de 27 personas. Los juzgados de sentencia con competencia nacional determinaron anular el juicio que se sigue a 22 miembros de la pandilla 18 acusados del asesinato de unas 27 personas. Vamos a anular el juicio que se estaba llevando para las 22 personas que han sido juzgadas. Vamos a anular todas las actuaciones que se hicieron en su momento y vamos a girar atento oficio a la Corte de Apelaciones, así como a la Sala de lo Penal, para que de manera inmediata se nombre un nuevo tribunal. Desmintieron acerca de lo que circuló en algunos medios de comunicación respecto a que 10 de los 22 acusados serían dejados en libertad. No se ha librado, este tribunal no ha librado ninguna orden de excarcelación, como así lo establecieron los medios de comunicación, que ayer salieron entre 9 o 10 personas, de las cuales ninguna, hasta donde tiene o está enterado el tribunal, ha salido al menos por parte de este tribunal no ha salido ninguna orden de excarcelación. La decisión de los togados obedece a una serie de circunstancias que se ha suscitado a lo largo del juicio con un expediente voluminoso. No, la decisión de la Corte de Apelaciones no es nombrar el tribunal. Solamente. ¿Pero hay un término para eso? ¿La ley No establece la ley. Simple y sencillamente, como dijo la señora juez al escuchar esa resolución que pudimos ver, esto es mediante la pronta y dentro de un plazo razonable para emitir una resolución de este tipo y lógicamente para que toda persona tenga acceso a un tribunal de sentencia o a un juez de letras. La fecha del reinicio del juicio no se conoce y será la Corte de Apelaciones que determinará la misma. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderle. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. No pudiste controlar que tu teléfono muriera y la alarma no sonara, ni tampoco que tu auto no quisiera arrancar, ni ese clavo que se puso en tu camino. Pero lo que sí puedes controlar es tu sudor. Speed Stick 24/7 con nueva fórmula Control Tech. Protección infalible que te mantiene ultra seco. Speed Stick 24/7. Protección infalible. Confianza continua. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. El Papa Francisco, en su homilía ante el pueblo chileno, pidió perdón por los abusos de sacerdotes cometidos contra niños. Sobre esto nos amplía nuestra compañera Leila Bendaña. Francisco, hermano y padre, ven, háblanos de Dios. Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor. Estás aquí, puedo respirar todo tu amor. En su segundo día de visita a Chile, el Papa Francisco tuvo una larga jornada. Comenzó desde muy temprano en la Nunciatura Apostólica. Alrededor de las 8 de la mañana llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet y otras autoridades. Quizás fue esta reunión la que marcó la jornada, porque es ahí donde el Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos en el país por parte de miembros de la Iglesia. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la Iglesia.
Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Una vez concluida esta actividad, se dirigió al Parque O'Higgins para ofrecer la multitudinaria misa en donde, desde ayer, miles de personas comenzaron a llegar. Después, aproximadamente a las 12 del día, regresó a la Nunciatura Apostólica, en donde almorzó. Se dice que fue un pescado, arroz blanco, dulce de leche y mate. Luego tomó una siesta para continuar con las actividades de la tarde. Se reunió con las reclusas de la cárcel de mujeres y luego se trasladó hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se reunió con todo el mundo eclesiástico y luego tuvo una reunión privada con los obispos. Una de las notas que ha marcado esta jornada tiene que ver con la presencia del obispo Juan Barros de Osorno, que ha sido criticado por el mundo laico como encubridor de abusos sexuales y ha estado participando de las actividades oficiales del Papa Francisco. Para mañana miércoles comenzará sus actividades por el sur de Chile. Para 11 Noticias, Leila Bendaña. Francisco, hermano y padre, ven, háblanos de Dios. Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor. Estás aquí, puedo respirar todo tu amor. Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón. René Escalón nos informa sobre una lamentable noticia en Copán. En un solar baldío dejan abandonado a un recién nacido. Vecinos del barrio El Alto, del municipio de San Agustín de Copán, alertaron a las autoridades del abandono de un recién nacido la mañana de este martes e inmediatamente la enfermera de la comunidad procedió a darle los primeros auxilios. Sí, yo lo asistí a las 6:30 de la mañana porque pasó una señora que venía de hacer masa y ella fue a decirme a mí que había un niño abandonado y lo fui a asistir. ¿En qué punto de San Agustín fue encontrado? A media cuadra antes de llegar a la municipalidad. ¿Y usted conoce quién es la mamá? No, no la conozco. Yo no sé quién es la madre. El niño se encontró solo abandonado, no sé quién es la madre. ¿En qué condiciones estaba el niño? Pues estaba en condiciones estables. Posteriormente, el recién nacido fue trasladado al Hospital de Occidente, donde fue atendido en la sala de recién nacido, presentando un cuadro hipotérmico. Solo que llegó hipotérmico, ¿verdad? Estamos regulando la temperatura, pero sí está estable, es un niño de término, pesa 7 libras, sin distrés respiratorio, ahorita solo estamos estabilizándole la temperatura. Y vamos a ver cómo sigue dentro del transcurso del día, ¿verdad? ¿Quién lo trajo aquí al hospital, doctora? Bueno, tenemos entendido que fue traído por una enfermera desde San Agustín, que ella fue la que lo encontró, ¿verdad? No tenemos más datos, pero venía estable. Autoridades localizaron el paradero de Bessie Yamilet Suchite Martínez, madre del menor, quien recibe asistencia médica bajo custodia policial. En el departamento de Copán, René Escalón, 11 Noticias. Y luego de la audiencia de declaración de imputado, las autoridades dictaron detención judicial a la joven Erika Montoya, a quien la suponen responsable del delito de asesinato en perjuicio de su propio esposo, hecho ocurrido la tarde del día domingo en unos apartamentos de la colonia Montefresco de San Pedro Sula. El juzgado de fiscal de lo penal, luego de conocer el expediente que presentó la Fiscalía Delito contra la Vida contra la joven Erika Yanina Montoya Soto, determinó decretarle detención judicial y fue enviada al centro penal de la ciudad de Tela. El delito de parricidio en perjuicio de su esposo, Josué Daniel Vázquez Ochoa, a quien diera muerte el pasado domingo, supuestamente en una discusión, en un arranque de cólera, de ira, porque su esposo lo encontró, tenía otra persona haciendo vida marital. Vamos al centro del país. Han capturado en Comayagua a un supuesto cabecilla de una banda. La Dirección Policial de Investigación le dio captura a un supuesto cabecilla de la banda delictiva denominada El Chupa, a quien se le supone responsable por el asesinato de un policía, esto por una orden de captura pendiente por el fallecimiento del policía activo José Daniel Gómez López. Por el delito de asesinato, ¿verdad? En perjuicio de un policía activo en el 2017, ¿verdad? Exactamente un lunes 4 de septiembre,
los policías estaban atendiendo una denuncia a través del 911 por el robo de un vehículo repartidor, y estos pues se hicieron presentes en una motorizada a tratar de capturar o prevenir el delito. Se trata de Denis Alfredo Tejada Arias, de 27 años de edad, conocido como El Chupa, quien es originario y residente del barrio Lourdes del municipio de Comayagua. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros, la Policía Nacional, ofrecemos en nuestra vida, ¿verdad?, en el cumplimiento del deber al momento de atender las denuncias para prevenir los delitos y darle protección a las personas y a sus bienes. Este hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre del año 2017 en el municipio de Comayagua, cuando un policía acudió a verificar una denuncia de un robo a un carro distribuidor de alimentos. El ahora detenido es investigado por varios homicidios, robo a carros repartidores y a personas. Desde Comayagua para 11 Noticias, Reinaldo Irías. Aquí en Tegucigalpa, específicamente en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, más violencia. Gisela Calix en vivo esta noche. Gisela, adelante con el informe. Así es, muy buenas noches, licenciado y televidentes de 11 Noticias. Hace unos instantes, autoridades policiales y de la Dirección de Medicina Forense han realizado el levantamiento correspondiente del cadáver de 2 personas quienes fueron asesinadas en el sector número 1 de la colonia Flor del Campo de Comayagüela. Desconocidos llegaron hasta ese sector y les quitaron la vida a 2 jóvenes de aproximadamente entre 20 y 25 años. Se desconocen por ahora los nombres de las víctimas, ya que las personas que llegaron a la escena del crimen manifestaron que no conocían a estos jóvenes que, repito, fueron asesinados por desconocidos de varios impactos de bala. Incluso uno de ellos, su rostro fue desfigurado. Así lo hicieron saber las autoridades policiales que se hicieron presentes a la escena del crimen. Ellos fueron dejados a la orilla del río Guaserique, donde precisamente colinda con esta colonia Flor del Campo de Comayagüela, sector número 1. Estas 2 personas ya fueron trasladadas a la Dirección de Medicina Forense, donde pues llegarán sus parientes a reconocerlos. Por otra parte, también hace unos instantes autoridades policiales nos han reportado el asesinato de otra persona en la calle principal de la colonia Los Laureles, sector aledaño a donde fueron asesinados estos 2 hombres. Por el momento no se conoce ninguna de las personas que fueron responsables de estos crímenes. Este es mi reporte. ¿Tiene alguna pregunta, licenciado? Bien, eso fue en la Flor del Campo, ¿verdad? Se hablaba hace unos días, si usted recuerda, Gisela, de que la policía había redoblado la vigilancia ahí en el sector de la Flor del Campo, porque antes ni siquiera se podía entrar a esa colonia. Sí, déjeme informarle, licenciado, que pues la verdad que nosotros hicimos un recorrido para llegar hasta el lugar. De igual forma, las únicas autoridades policiales que vimos en la zona fueron las que resguardaban la escena del crimen, y la gente también pues se muestra temerosa en esa zona. Bien, gracias a Gisela. Vamos con Samantha. Hay más informes sobre la violencia, lamentablemente. Así es, licenciado, continúan lamentablemente las muertes en el país. Nos vamos hasta la capital industrial del país. Iris Urbina nos informa sobre el asesinato de una persona y al parecer también se registra la muerte violenta de otra en ese sector. ¿Es así, Iris? Buenas noches. Gracias, Samantha. En efecto, en este momento nos encontramos ubicados en el barrio Cabañitas de la capital industrial, donde se reporta la muerte violenta de un joven de 25 años de edad, que en este momento los familiares ya lo han identificado como Mario Santo Vacas, quien laboraba precisamente en un taller de pintura. La información preliminar que han brindado las autoridades es que este joven se encontraba cenando frente a este taller cuando un sujeto llegó y le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. En este momento las autoridades policiales no manejan ningún móvil sobre este asesinato que se ha registrado esta noche aquí en San Pedro Sula. Por otra parte, también aquí en la capital industrial las autoridades reportan el hallazgo
hallazgo del cadáver de un hombre en un crique, esto en los bordos de la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández. Sin embargo, debido a que el acceso es bastante difícil, entonces las autoridades de medicina forense han decidido que será hasta mañana que se van a trasladar hasta la zona para poder realizar el respectivo levantamiento de este cadáver en el sector 6 de Mayo de la Rivera Hernández. Los elementos que les puedo brindar tanto sobre esta muerte que se registra aquí en el barrio Cabañitas, así como también el hallazgo de este cuerpo en un crique en el sector 6 de Mayo de la Rivera Hernández. Con esto retorno con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Iris Urbina brindándonos los detalles de estos asesinatos reportados en San Pedro Sula. Pasamos a contarles que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión detuvieron en esta capital a 2 presuntos extorsionadores y presuntos miembros de pandillas, según la portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Norma Moreno. Ellos se dedicaban a cobrar el denominado impuesto de guerra en distintos negocios de la capital. La primera operación se lleva a cabo en el sector de la aldea La Cuesta, donde equipos de la FNA con elementos de la Policía Nacional dan detención a un presunto extorsionador, quien es conocido con el nombre de Edas Obed Maradiaga Cepeda, alias Edas. Esta persona es originaria de Tegucigalpa, residente en la aldea La Cuesta. Al momento de su detención se le decomisó un teléfono móvil, 600 lempiras, producto del cobro por extorsión al sector comercio, asimismo una motocicleta marca Yamaha color negro. La segunda operación se lleva a cabo en inmediaciones del mercado zonal Belén, con apoyo del 4º y 5º batallón de la Policía Militar. Es capturado Alexis Antonio Funes Alvarenga, de 21 años de edad, originario de Tegucigalpa y residente en el barrio Cabañas. Al momento de su detención, pues se le ha decomisado 3.285 lempiras y un teléfono celular. Según la investigación, miembro activo de la Mara Salvatrucha, estaba extorsionando al sector transporte. Vamos a Potrerío Cortés, emotivo funeral de despedida, maestra e hija, quienes murieron lamentablemente atropellados por una volqueta. Esto de los accidentes de tránsito, de verdad que causa mucho dolor en la familia hondureña. El municipio de Potreríos Cortés despidió a una de sus mejores hijas, ya que entre el llanto y el dolor fueron velados los restos de la maestra María Corea, de 43 años, y su pequeña hija Alicia Corea, quienes murieron de la forma más impensada, según sus familiares, y ahora solo quedan recuerdos que vivirán el resto de sus vidas. Ella era una persona bien positiva en todo, pues, y una persona que de grandes cualidades. Ella, una gran maestra, pues, que querida por todo el pueblo, y ella aspiraba. Para los compañeros de aula de la desafortunada maestra, informaron que es un vacío difícil de llenar, ya que solo ella sabía educar con pasión y delicadeza a centenares de niños del municipio. Y en su trabajo pues siempre manifestó responsabilidad, ¿verdad? Y buen desempeño en su trabajo. Y en este caso pues para nosotros es bien difícil, ¿verdad? No esperábamos pues que, ¿verdad?, llegara este momento, ya que en la familia pues para su madre era una de las hijas de mucho valor. Los restos mortales de la madre y su hija fueron depositados en el cementerio general del municipio, donde hoy toda la población lamentan la tragedia que los llevó a sus vecinas en tan solo segundos, cuando murieron arrolladas por una volqueta que supuestamente le fallaron los frenos. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y los cuerpos de primera respuesta de la ciudad de Comayagua reportaron este día un accidente de tránsito tipo colisión, el cual dejó como resultado 4 vehículos dañados. El hecho ocasionado por el clima y vacas que se transitaban en ese sector de Palmerola frente al desvío de San Nicolás. Los heridos fueron trasladados al Hospital Santa Teresa. Este segmento fue presentado gracias a el nuevo look de Miller Lite. Pedí la original Light. It's Miller Time. Ladies Pit Stick 24/7 presenta Bárbara Blade en Llamas de Valentía. Siempre lista para enfrentar cualquier situación con confianza y control. Nuevo Ladies Pit Stick
24/7 te brinda protección infalible. Su nueva fórmula Control-Tec te mantiene ultra seca y protegida para lograr lo que te propones. Nuevo Lady Speed Stick 24/7. Protección infalible. Confianza continua. 11 Noticias, primera hora, a las 6 en punto de la mañana, para que se levante bien informado de lo que sucede en Honduras y el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles y darles a conocer el estado del tiempo válido para las próximas 24 horas. Continúa el ambiente fresco en el país debido a la masa de aire frío. Se esperan precipitaciones, especialmente en los departamentos de las islas de la Bahía, algunos sectores de Colón y Atlántida. Seguirán las temperaturas en el territorio nacional muy frescas, excepto en Choluteca. Conocemos ahora las temperaturas de las principales ciudades del país, comenzando por Tegucigalpa, y tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 13. En la ciudad de San Pedro Sula será una máxima de 22 y una mínima de 18. Seguimos en Choluteca, en donde será una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22. Continuamos con La Ceiba y tendremos una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 20. Y en la isla de Roatán tendremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 22, y estará lloviendo también. Hasta aquí el estado del tiempo. Yo vuelvo al set principal. Gracias a nuestra compañera Leila Bendaña. Ahora le damos a conocer que familiares y amigos dieron el último adiós al insigne periodista Manuel Gamero. Sobre esto nos informa Roldán Barahona. Con una misa de cuerpo presente en la Catedral Inmaculada Concepción de Danlí, fue despedido de este mundo el reconocido periodista danlidense Manuel Gamero, quien días atrás falleciera en la ciudad capital Tegucigalpa. Su familia se mostró consternada por el desaparecimiento físico. Lo consternado que estamos, la familia, por la pérdida de un tío muy querido, como era el tío Manuel Gamero, un hombre honesto, honrado, un hombre que fue ejemplo en su vida para tanto sus colegas en la profesión del periodismo, como también para las generaciones que quedamos y que tenemos que imitar esos pasos que él transitó. Bueno, él empezó a padecer de una enfermedad que pues al final lo llevó a perder la vida. Hubo tiempo para rememorar la cobertura de la Guerra del 69, en la que Manuel Gamero fue capturado por el ejército salvadoreño. De igual manera, el licenciado Gamero fue cofundador junto a don Jaime Rosenthal y Edmond Bográn de Diario Tiempo allá por el año 1970. Cubrir los hechos que se estaban dando en aquel momento del año del 69 en Ocotepeque. Y ahí fue capturado por el ejército salvadoreño y conducido después a San Salvador. Estuvo en el Diario Prensa y después pasó a Diario Tiempo. Yo creo que es un legado importante y creo que supo mantenerse como hombre de letras. Su compañero de colegio en el Instituto Departamental de Oriente de Danlí, Edgardo Sevilla, le recordó gratamente. Él fue mi compañero de primaria y secundaria y compañero en muchas actividades. Creo que es uno de los intelectuales más importantes que teníamos. Don Manuel Gamero quiso que sus restos mortales fueran sepultados en la ciudad de Danlí. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Que en paz descanse don Manuel Gamero, y con esto pues nos despedimos de las informaciones. Bien, nos vamos. Nuestras muestras de pesar siempre a la familia don Manuel Gamero, sin duda un gran periodista que ha dejado un enorme legado al periodismo hondureño. Nos vamos, viene el mejor de los deportes, el Gallo Mejía. No nos cambie, siga en sintonía de Canal 11 y viva los deportes a continuación con Marlon Mejía. Buenas noches, los esperamos mañana desde las 6 de la mañana en 11 Noticias Primera. Buenas noches.
Continúa.